México es un país tan grande y vasto que tiene muchas regiones olvidadas e inhóspitas, lugares misteriosos a los que ya nadie va y por eso se rodean de misterio. I Go You Destroys presenta 9 tétricos lugares abandonados en México. Número 9. En las afueras de Guadalajara, oculto entre la maleza y el olvido, yace un enigma urbano que pocos se atreven a explorar, el Chernobyl de Tlajomulco. Este fraccionamiento, conocido como Lomas del Mirador, alguna vez fue concebido como un ambicioso proyecto habitacional. Sin embargo, lo que debió convertirse en un hogar para cientos de familias se transformó en un paraje desolado, plagado de estructuras vacías, paredes grafiteadas y un inquietante silencio que envuelve sus calles abandonadas. Las razones de su abandono son múltiples. Problemas financieros, la falta de agua y el retiro de la constructora dejaron las viviendas inconclusas, convirtiéndolas en un cementerio de concreto. Con el paso de los años, el lugar ha adquirido una reputación oscura. Quienes se aventuran entre sus ruinas aseguran haber sentido presencias inexplicables, susurros en la brisa y sombras que parecen moverse entre las edificaciones derruidas. Exploradores urbanos y curiosos han registrado anomalías, lo que ha alimentado las leyendas que giran en torno a este sitio fantasmagórico. El futuro del Chernobyl de Tlajomulco es incierto. Aunque el gobierno ha anunciado planes de recuperación, su esencia sombría sigue latente, como si las estructuras mismas se resistieran a ser redimidas. Mientras tanto, el complejo sigue en pie, un recordatorio de proyectos fallidos y de un pasado que aún murmura entre los escombros. Número 8. En el corazón de Juárez, Chihuahua, se erige una estructura olvidada por el tiempo, el Hospital Fantasma. Entre sus muros derruidos y sus pasillos cubiertos de polvo, aún resuenan los ecos de un pasado perturbador. Se dice que, en sus días de funcionamiento, este hospital fue testigo de incontables tragedias y que la energía de aquellos que no lograron salir con vida sigue atrapada entre sus paredes. Los pocos valientes que se han aventurado en su interior hablan de una sensación sofocante, como si una presencia invisible los acechara. Han escuchado susurros que se deslizan por los pasillos oscuros, el lamento de almas en pena y pasos espectrales que resuenan en la lejanía. Algunos aseguran haber visto sombras moverse entre las habitaciones en ruinas, figuras etéreas que desaparecen al intentar acercarse. El Hospital Fantasma es ahora un lugar prohibido para muchos, pero irresistible para quienes buscan lo paranormal. Su historia, cargada de dolor y misterio, sigue viva en cada rincón. Aquellos que se aventuran en la oscuridad de su interior deben estar preparados, pues se dice que no todos los que entran logran salir sin llevarse consigo algo más que una simple anécdota. Número 7. En Ciudad de México, oculto entre las sombras del tiempo, yace el enigmático Hotel Posada del Sol. Su estructura inacabada es un laberinto de pasillos oscuros y muros cubiertos de símbolos extraños, como si el edificio guardara un secreto que se niega a revelar. La historia del hotel está envuelta en misterio y tragedia y quienes se han atrevido a explorarlo han sentido su presencia inquietante. Se cuenta que su dueño, víctima de la desesperación, puso fin a su vida dentro del lugar, dejando tras de sí un eco de angustia que aún se percibe en el aire. Pero su historia más perturbadora habla de una niña cuyo espíritu quedó atrapado entre las paredes. En una de las habitaciones se encontró un altar dedicado a ella y desde entonces visitantes y exploradores han reportado avistamientos de una silueta infantil que deambula por los corredores, acompañada de risas y susurros que erizan la piel. Las fuerzas que habitan en el Hotel Posada del Sol parecen reacias a abandonar el sitio. Algunos afirman haber sentido miradas invisibles siguiéndolos en la penumbra, mientras que otros han escuchado golpes inexplicables y pasos que resuenan sin un origen aparente. Su atmósfera, cargada de una energía densa, hace que pocos se atrevan a permanecer demasiado tiempo dentro. Hoy, el hotel permanece abandonado como un testigo silente de un pasado que se rehúsa a ser olvidado. Su arquitectura desmoronada y sus relatos de horror lo han convertido en un punto de atracción para los amantes de lo paranormal. Pero aquellos que decidan cruzar su umbral deben estar preparados para lo desconocido, pues se dice que no todos los que entran logran escapar de su embrujo. Número 6.
Entre las montañas áridas de San Luis Potosí, donde el viento silba entre ruinas olvidadas, se alza el espectral pueblo fantasma de Real de 14. Alguna vez una próspera comunidad minera, hoy sus calles empedradas y edificios derruidos son testigos silentes de un pasado que se niega a desvanecer. Las leyendas cuentan que los espíritus de los mineros que trabajaron en las entrañas de la tierra aún deambulan por el pueblo. Durante las noches, los susurros en lenguas antiguas se entremezclan con el sonido del viento, y algunos viajeros afirman haber visto siluetas difusas moverse entre los callejones solitarios. En las antiguas minas, la oscuridad parece tener vida propia, atrapando a aquellos que se atreven a desafiar su quietud. Los pocos habitantes que aún residen en la zona aseguran que, en ciertas noches, se pueden escuchar lamentos lastimeros provenientes del cerro, como si las almas de los mineros jamás hubieran abandonado el pueblo. Otros afirman haber visto sombras sin rostro espiando desde las ventanas de casonas en ruinas donde el tiempo se detuvo hace más de un siglo. Real de 14 es más que un destino turístico, es un umbral entre lo tangible y lo inexplicable. Aquellos que se aventuran por sus senderos deben estar preparados, pues entre el polvo y las piedras del viejo pueblo, el pasado aún respira y los ecos de lo que fue nunca han dejado de susurrar su historia. Número 5. Enclavado en las montañas de Morelos, el Sanatorio Durán se alza como un vestigio sombrío de la lucha contra la tuberculosis. Construido con la esperanza de sanar a cientos de enfermos, hoy solo quedan las ruinas invadidas por la maleza y un eco de sufrimiento atrapado en sus muros desmoronados. A medida que la noche cae sobre el sanatorio abandonado, su verdadera naturaleza se revela. Testimonios de visitantes y exploradores urbanos aseguran haber escuchado risas infantiles resonando en los pasillos vacíos, como si los pacientes más jóvenes nunca hubieran abandonado el lugar. Otros han sentido un escalofrío recorrer sus cuerpos al percibir la presencia de sombras que se deslizan entre las habitaciones. Figuras etéreas que parecen observar desde la penumbra. Las antiguas salas de tratamiento, donde la desesperación y la esperanza convivieron en un delicado equilibrio, ahora son escenario de fenómenos inexplicables. Algunos afirman haber escuchado murmullos en la brisa helada, llamados apenas perceptibles que parecen surgir desde la profundidad del tiempo. En los rincones más oscuros, las historias de pacientes que murieron sin poder despedirse cobran vida, atrapando a los incautos en una atmósfera de opresión y desasosiego. El Sanatorio Durán es más que un edificio abandonado, es un portal a lo desconocido. Sus paredes aún susurran los secretos de aquellos que sufrieron entre ellas y cada visitante que se aventura en su interior deja una parte de sí mismo en el umbral de lo inexplicable. Aquellos que han osado cruzarlo saben bien que, al salir, algo más los acompaña en su regreso. Número 4. Entre los áridos paisajes de Durango, el pueblo de Ojuela yace en el abandono, con su imponente puente colgante como único guardián de un pasado marcado por la tragedia. Este pueblo minero, que alguna vez vibró con la vida de cientos de trabajadores, se ha convertido en un lugar de misterio y desolación, donde el viento parece susurrar historias de aquellos que nunca lograron salir. El puente de Ojuela, una obra maestra de la ingeniería con más de 300 metros de longitud, se balancea con el soplo del viento, como si una fuerza invisible lo recorriera. Quienes lo han cruzado hablan de una sensación inquietante, como si fueran observados desde la distancia por ojos que ya no pertenecen a este mundo. Más allá del puente, las minas en ruinas se abren con un laberinto en la oscuridad, donde el silencio es interrumpido por extraños murmullos y el eco de pasos inexistentes. Los relatos de apariciones en los túneles son innumerables. Se dice que las almas de los mineros que murieron en accidentes aún deambulan por los pasadizos subterráneos, condenadas a repetir su labor por la eternidad. Algunos exploradores aseguran haber visto sombras moverse entre las galerías derruidas y haber escuchado golpes metálicos, como si los picos y martillos aún perforaran la roca en busca de riquezas perdidas. El pueblo de Ojuela es un lugar donde el tiempo parece haberse detenido, donde la frontera entre lo real y lo espectral se difumina con cada paso. Aquellos que se aventuran en sus dominios deben estar preparados para más que un simple recorrido turístico, pues las voces del pasado aún resuenan en el aire, esperando ser escuchadas por quienes se atrevan a escuchar. Número 3. En lo alto de Monterrey, entre la maleza y el abandono, se erige una estructura que desafía toda lógica,
la Casa de los Tubos. Su peculiar diseño cilíndrico, concebido como un hogar de ensueño, terminó convirtiéndose en un monumento al horror. Su historia está marcada por la tragedia y la desesperación, y quienes se han atrevido a acercarse aseguran que la casa aún guarda ecos de un pasado perturbador. La leyenda cuenta que la construcción de la casa fue motivada por el amor de un padre hacia su hija en silla de ruedas. Sin embargo, la desgracia golpeó antes de que el hogar estuviera terminado. Se dice que la niña, en un fatídico accidente, cayó por una de las rampas inacabadas y perdió la vida. Desde entonces, la obra quedó detenida, pues los trabajadores comenzaron a escuchar lamentos y a ver sombras moverse entre las paredes sin terminar. Aterrados, abandonaron el proyecto, dejando la casa a merced del tiempo y lo inexplicable. A lo largo de los años, la Casa de los Tubos se ha convertido en el epicentro de relatos aterradores. Visitantes han reportado sentir una presencia fría y opresiva, como si alguien los vigilara desde las ventanas vacías. Algunos juran haber visto el espectro de una niña recorrer los pasillos, su silueta difusa deslizándose en la penumbra. Otros han escuchado el eco de risas infantiles que se desvanecen en la noche como un macabro recordatorio de la tragedia que ocurrió dentro de sus muros. Hoy en día, la casa sigue en pie, desafiando el olvido y alimentando el misterio. Pocos se atreven a acercarse y quienes lo hacen, rara vez, permanecen demasiado tiempo. Número 2. En lo profundo de Tlaxcala, oculta entre campos marchitos y árboles retorcidos, se alza la ex hacienda de San Juan Bautista. Sus muros, alguna vez testigos de una próspera vida agrícola, ahora son solo ruinas impregnadas de historias sombrías y leyendas perturbadoras. El tiempo ha hecho su trabajo, pero más allá del deterioro físico, el verdadero misterio radica en los relatos de quienes han osado acercarse. Se dice que dentro de la hacienda ocurrieron rituales de brujería, invocaciones prohibidas que aún resuenan en la brisa helada que cruza sus pasillos en la penumbra. Visitantes afirman haber encontrado símbolos extraños tallados en las paredes y restos de velas dispuestas en formas inquietantes, como si antiguos rituales aún buscaran un propósito en la oscuridad. Las apariciones son un fenómeno recurrente en este sitio olvidado. Figuras espectrales han sido avistadas en los corredores destruidos, sombras que parecen observar en silencio como guardianas de un secreto perdido. Los más valientes que han recorrido el lugar aseguran haber sentido miradas invisibles clavadas en sus espaldas, susurros que se filtran entre los muros caídos y la inconfundible sensación de no estar solos. Quienes se acercan con curiosidad pueden llevarse más que una simple historia de terror. En este lugar, el pasado no ha desaparecido, simplemente espera en las sombras a su próximo visitante. Número 1. En el corazón de Veracruz, oculto tras la maleza y el óxido, yace el parque de diversiones Reino Mágico, un lugar que antaño fue sinónimo de alegría y risas, pero hoy solo inspira inquietud y misterio. Cerrado hace años, sus atracciones quedaron congeladas en el tiempo, corroídas por el abandono, mientras la naturaleza reclama lo que una vez fue suyo. Sin embargo, quienes se aventuran cerca aseguran que el parque nunca quedó realmente vacío. Al caer la noche, cuando la brisa sopla entre las ruinas, se dice que un escalofrío recorre a quienes se atreven a acercarse. Las luces, aunque apagadas, parecen parpadear en la distancia. Algunos testigos han afirmado escuchar risas infantiles, risas que no deberían de estar ahí. Se cuentan historias sobre figuras difusas que se deslizan entre los escombros, sombras que juegan en carruseles detenidos y cotorrean por las montañas rusas. Hay quienes creen que son los recuerdos de un pasado feliz atrapado en el tiempo. Otros, los más supersticiosos, aseguran que algo más habita en el parque, algo que nunca se marchó. Se han reportado casos de visitantes que sintieron una mano fría rozándolos sin que nadie estuviera cerca, o que al girarse vieron, por un breve instante, el reflejo de unos ojos brillantes entre los espejos rotos de la Casa de los Sustos. ¿Qué secretos oculta el Reino Mágico? ¿Qué secretos ocultan estos lugares? ¿Son solo leyendas urbanas o realmente presencias que se niegan a abandonar estos lugares? Solo los más valientes se atreven a averiguarlo, pero no todos regresan con respuestas. La palabra clave para saber que llega hasta el final del video va a ser Elise, el nombre de esta gatita siamés que han visto crecer desde que la abandonaron en el refugio el 3 de diciembre. Ya tiene más de 3 meses, vean qué bonita está. Es hembra
y pronto se dará en adopción responsable. Si el video te gustó, dale like, compártelo, suscríbete, sígueme en mis redes sociales, las puedes ver en pantalla y las encuentras en la descripción. Apoya al canal para aparecer aquí al finalizar los videos. Por mi parte eso sería todo. Yo soy Aigo You Destroys, tengo a los mejores seguidores del mundo que son ustedes. Muchas gracias. Pum pum.